Hola, profesora, compañeros, compañeras del curso. He decidido hacer este vídeo porque el pasado día 5 de enero me pusieron la tercera dosis de la vacuna y he tenido efectos secundarios después, con fiebres, palpitaciones, o sea, bueno, cosas un poco fastidiosas. Y me veo incapaz a lo mejor de incorporarme en la fecha prevista del 10 de enero en el centro. Y en este vídeo pues ya quiero exponer el trabajo que tenía que hacer presencialmente allá. Y bueno, si yo lo puedo hacer antes, o sea, durante el curso lo volveré a hacer, pero por lo menos que quede constancia por lo menos en este vídeo. Bueno, yo había elegido el tema de los bonsáis, también llamados árboles enanos. Los bonsáis es una palabra de origen japonés que significa bon, quiere decir bandeja, y sal, cultivar, que es el arte de cultivar árboles y plantas reduciendo el tamaño mediante distintas técnicas. Eso se consigue al alterar a las células llamadas meristemos, que son las encargadas de formar todos los tejidos de todas las plantas. Los meristemos detectan las condiciones a las que están expuestos el bonsái, restringidos a una cantidad muy reducida de tierra, de minerales y agua, en una maceta muy compacta. Además, se le hace una poda constante, ¿no?, produciendo menos células. Es posible crear un bonsái a partir de cualquier especie de árbol o de arbusto leñoso perenne que produzca ramas verdaderas y hacer que pertenezca con dimensiones reducidas mediante confinamiento en maceta y podado de su fronda y raíces. Vamos a ver. El arte del bonsái se originó hace unos 2000 años en donde se conocía como penjing, como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era el símbolo de la eternidad. El árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. El bonsái alcanza su máximo esplendor en el periodo Song, entre el siglo X y el XIII, cuando una secta Zen los introduce en Japón, pasando a denominarse definitivamente bonsái. En el imperio del sol naciente se desarrollaron las técnicas más avanzadas para educar las ramas, los troncos y las raíces. Los aristócratas nipones se centraron en las especies inusuales y durante el periodo Edo, que eso era entre los años 1615 y 1876, surgió interés por los ejemplares que presentaban formas grotescas, como por ejemplo los árboles que se llama chocán, que tiene una forma vertical. También el moyogi, que tiene una forma informal. El sakan, que se traduce como inclinado. El fukinagashi, que es barrido por el viento. Y el kengai, en cascada. Y luego está el hankegai, que es en cascada. Todos estos ejemplares los tengo en el trabajo en fotos, por si alguien quiere mirarlos, pues solo tienen que verlo y ya está. Entonces, a finales de esa etapa cambió la concepción de esta planta y de nuevo se convirtió en inspiración de poesías y grabados.
La aparición del bonsái en Europa se produce en las exposiciones universales de Londres de 1851 y después en la de París de 1898. A los bonsáis les afecta el clima local, estación del año, especie arbórea, etc. Por eso debemos tener en cuenta la especie arbórea y darle un vistazo a la información específica sobre esa especie. La frecuencia de riego del árbol depende de diferentes factores. Especie del árbol, tamaño del árbol, tamaño y forma de la bandeja, estación del año, mezcla de suelo y climatología. Se debe regar los bonsáis cuando la tierra se encuentre ligeramente seca, de forma individual. O sea que no hay que hacerlo de forma general, hay que ser muy concreto en cada planta. La mezcla del suelo tiene una gran influencia sobre la frecuencia de cómo se deben regar. En general, se pone una mezcla en proporción, por ejemplo, de la mitad de acadama, un cuarto de, por ejemplo, de pómice y otro cuarto de roca volcánica, todos mezclados. Y también hay que poner un mayor porcentaje de acadama cuando necesita una mayor retención de agua. A ver, también se le puede mezclar, por ejemplo, turba, más o menos, como que no debe superar un 20%. También hay otros sustratos inorgánicos que, bueno, que son muy extensos y la mayoría son de origen de allí, de Japón. Debemos tener en cuenta también otros factores como son, por ejemplo, los trasplantes, la tierra, la maceta, la poda, el alambrado, el desfoliado, la madera muerta, el tronco, las plantas de vivero, recuperación desde esqueje, desde semilla, etc. Bueno, insistiendo un poco más en los sustratos de los bonsái, parte muy importante del cultivo del árbol es el medio que reemplaza al suelo en la naturaleza. Podríamos decir que el sustrato es la tierra en la que sembraremos nuestro árbol y que se encargará de proteger las raíces y actuar como intermediario para proveer de alimento e hidratación a la planta. Un buen sustrato debe cumplir con las siguientes características. Altamente drenante. Debe evacuar fácilmente el exceso de agua. Capacidad de retener agua en grado suficiente para mantenerse húmedo. Capacidad de almacenar nutrientes para entregar la planta cuando ésta lo requiera. Permitir una buena oxigenación al interior de la maceta. El sustrato debe ser muy ligero, no debe llegar a compactarse. Una manera fácil de compactar esta característica es el de agarrar un puñado de sustrato y luego soltarlo. Debe ligeramente, fácilmente, sin formar una masa. Esto permite de forma natural las raíces se mantengan oxigenadas, facilitando un buen desarrollo del árbol. Mencionaremos algunos tipos de sustratos comúnmente usados en bonsái. Como ya os dije, la mayoría son japoneses. Por ejemplo, está el akadama, el kanuma, el kirizuma y el pómice. Y bueno, también se puede usar la turba, que ya vosotros ya la hemos conocido durante el curso y no me voy a extender para no repetir el tema, ¿no? Así, hay más cosas. Bueno, voy a saltar cosas que ya... Bueno, entonces también podemos... los bonsáis también los podemos clasificar dependiendo del tamaño, la apariencia, el número de troncos que crecen en una sola raíz, el número de árboles plantados en un grupo, tipo de base en la que han sido plantados.
Y bueno, en principio aquí todo esto lo tengo expuesto en un trabajo que os haré llegar para que lo podáis ver más detalladamente, para no alargar más el vídeo. Bueno, pues también son específicas muchas herramientas, utensilios y productos para elaborar bonsáis, que también os lo tengo las imágenes en el trabajo para que podáis echar un vistazo, por ejemplo, de podadora, el rastrillo de mano, la llana de trasplante, la desmineralizadora, el tenedor de desmalizar, un par de guantes protectores, por ejemplo. Bueno, no me voy a extender porque son muchas cosas. También muy característicos son los rollos de alambre para guiar las plantas y bueno, y una serie de utensilios similares a los del cultivo normal, pero más o menos adaptados a los tamaños de unas plantas pequeñas. Y bueno, en principio podía extenderme más porque el mundo del bonsai es inmenso y esto podríamos estar días y días hablando de bonsáis y nunca acabaríamos. Espero que esto sea suficiente para cumplir con el reto del trabajo y bueno, y os mando un saludo y espero incorporarme lo antes posible con vosotros. Saludos.